Bueno, como Antonio ha dicho, hoy mi intención es que terminar de compartir con vosotros la última parte del texto que empecé hace ya prácticamente un mes, que está obviamente en la carta de Juan, la primera carta de Juan, capítulo 5. Así que mi intención es que hoy acabemos con el versículo 5 y me gustaría recordar rápidamente solamente un concepto, más o menos con lo que quedamos el domingo anterior, y al final concluimos, no sé si lo recordáis, pero concluimos con que el amor genuino, el amor verdadero, es algo que solo puede ser producido en nosotros a través del poder de Dios, a través del Espíritu Santo, y que no lo podemos forzar, es algo que nosotros no podemos forzar, sino que nuestra responsabilidad es hacer uso de los medios que Dios nos da para que Él haga ese trabajo en nosotros, ¿vale? Y esos medios, ya todos lo sabemos, son meditar en su palabra, en sus verdades, orar, tener comunión con otros hermanos y de esta manera estar expuestos a la verdad de Cristo y que esta afecte a nuestros corazones. Eso es lo que concluimos el domingo anterior. Y este domingo vamos a ver el cuarto punto, ¿vale?, de esta serie, que tiene que ver con el hecho de vencer al mundo por la fe. Y vamos a meditar un poco sobre lo que Juan dice aquí. Vamos a leer el texto juntos. Así que vamos a los versículos 4 y 5 del capítulo 5. Dice: porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido el mundo, nuestra fe. ¿Y quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Yo creo que es importante, cuando nos acercamos a estudiar un texto bíblico, es no dar por hecho lo que entendemos de ese texto bíblico, sino hacernos preguntas y buscar el sentido, el significado de lo que ese texto explica, o al menos expresa, ¿no? Así que aquí Juan está hablando del mundo, y para entender realmente a qué se refiere Juan con el mundo, y qué tiene que ver con vencer, etcétera, etcétera, necesitamos volver un momentito, y me vais a permitir que vuelva un momento al contexto de esta carta. Tenemos que saber a qué tipo de personas está hablando Juan. El primer mensaje de esta serie nos paramos y nos detuvimos y tocamos 3 puntos sobre las personas a las que Juan escribía, y en ese sentido quiero desarrollar un poquito más el contexto, ¿vale? Sabemos por el contexto que Juan usa la palabra mundo aquí, en esta carta, no refiriéndose a lo creado, no refiriéndose a la gente en general. Sabéis que mundo, en el caso de la Biblia, es una palabra polisémica, una palabrota, pero los niños en el cole ya les enseñan lo que son las palabras polisémicas. Es una palabra que tiene muchos significados distintos y que dependen del contexto. Así que, en el contexto, acordáis que Juan escribe a una iglesia que está teniendo problemas, es una iglesia donde hay personas que están tratando de hacer creer que el Evangelio funciona de cierta manera, están intentando meter una filosofía diferente, y a estas personas Juan les habla y les dice que han vencido al mundo. ¿Y qué era esa filosofía? ¿Qué era este conocimiento que estaban trayendo, que Juan llama mundo? Bueno, esta forma de pensar lo que estaba haciendo era hacer creer a las personas que lo espiritual era bueno en esencia y que lo material era malo. La mezcla de esta filosofía y de esta forma de pensar estaba haciendo que el Evangelio estuviese en peligro y que muchas de las doctrinas esenciales de la fe fueran puestas en cuestionamiento o desechadas. O sea, imaginaros, si llega una persona que trata de convencer a esta gente de que lo espiritual es bueno y lo material es malo, obviamente no pueden reconocer a Jesús. Por eso es uno de los énfasis que hace Juan en esta carta. Jesús es el Hijo de Dios. Jesús es espiritual y carnal y material de forma simultánea, ¿vale? Esta es una doctrina esencial para nosotros. Por eso Juan trata este asunto de esta manera, ¿no? Igual el hecho de la resurrección y la encarnación, y etcétera, etcétera. Y todo este tipo de cosas que parecen sutiles, lo que convertían en el Evangelio no era en poder de Dios, sino en un mecanismo o un medio de convencer a personas y de hacer con ellas no solamente cosas, sino también mantenerlas en la oscuridad y separarlas de la libertad y del poder de Dios. Además, otra de las cosas que estaba haciendo esta corriente del pensamiento era convencer a los cristianos
de que se podía amar a Dios, se podía ser cristiano, pero podías hacerlo sin que eso tuviera una manifestación externa hacia las personas que tenías alrededor. No tenía por qué reflejarse ese amor de Dios en tus relaciones con el resto de personas y especialmente con tus hermanos en la iglesia, ¿no? Que de hecho, más que nada, es algo poco ilógico, ¿no? Porque si compartimos el mismo Espíritu Santo, obviamente donde con más intensidad debería manifestarse ese amor de Dios en nosotros, sería justamente con las personas con las que compartimos el Espíritu de Dios, ¿vale? Ya sabemos que Juan escribe a lo largo de toda esta carta muchos versículos donde enfatiza esto, ¿no? Y este es uno de los que hemos visto, donde Juan en 4:20 y en otros, toda la carta está llena y no quiero enumerarlos todos, dice: si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Porque el que no ama a su hermano, a quien ha visto, no puede amar a Dios a quien no ha visto. Es decir, ya hablamos, y quiero enfatizar esto mucho, dijimos que el amor de Dios es de obligado cumplimiento, o digamos que la consecuencia natural e inevitable es que eso refleje amor hacia las personas con las que Dios nos ha unido en la iglesia, ¿vale? Y esta corriente de pensamiento trataba de hacer esta diferencia. Así que cuando Juan está hablando del mundo, de este tipo de corriente, de esta forma de pensar, realmente se está refiriendo a una cosa más general. ¿Por qué es necesario que entendamos esto? Porque si no entendemos esto, no vamos a comprender por qué Juan enfatiza y le da tanta importancia a luchar contra esta forma de pensar, ¿vale? Y os voy a dar una definición un poquito larga de un diccionario que es el Diccionario Hispanoamericano de la Misión, diccionario bíblico, hablando justamente de este concepto del mundo, ¿vale? Este diccionario dice que el mundo es la esfera de la sociedad humana que reúne todas las fuerzas operativas que se oponen a la voluntad de Dios, conspirando contra su reino en la historia y el progreso espiritual del ser humano. Es la suma de todas las influencias que emanan de los seres humanos y de las cosas que están a su alrededor y que atraen a estos para alejarse de Dios. O sea, lo que está diciendo Juan es que hay algo que está constantemente tratando de convencernos, no solamente separarnos de Dios, sino también tratando de tergiversar la verdad de Dios en nuestras vidas para que no podamos vivir de la forma que Dios quiere que vivamos y para que no nos apropiemos de lo que Dios nos ha regalado para poder vivir y disfrutar de Él, ¿vale? Es más, esta es una definición muy general, pero Juan en esa misma carta expresa cuáles son estas cosas que vienen del mundo. Él explica qué es realmente el mundo de una forma muy clara, ¿vale? Y no nos deja en la duda. Justamente al principio de la carta, en el capítulo 2, versículo 16, dice: porque todo lo que hay en el mundo, está usando el mismo término, porque todo lo que hay en ese cúmulo de filosofía, de sistemas que tratan de hacernos cambiar la forma de pensar, que tratan de entorpecernos, hay las siguientes cosas. Y dice: la pasión de la carne, la pasión de los ojos y la arrogancia de la vida no provienen del Padre, sino del mundo. Claro, estas palabras expresan de una forma quizá a lo mejor difícil de entender a qué se está refiriendo concretamente Juan cuando habla de este mundo contra el cual nosotros tenemos una lucha constante y diaria. Así que quisiera que lo pensásemos juntos en estos términos. Todas las mañanas, cuando tú y yo nos despertamos, tenemos que afrontar una realidad que tiene que ver con este mundo del que habla Juan. Y es que seguimos siendo afectados por el pecado, ¿vale? Y el pecado, esta filosofía, esta forma de pensar que trata de hacernos cambiar lo que nosotros hemos recibido ya, trabaja de dos formas diferentes, ¿vale? Dos formas distintas. La primera de ellas nos coloca a nosotros, nos hace creer que nosotros estamos en el centro del universo, que somos el centro, que todo lo demás gira alrededor de nuestros deseos y de nuestros sentimientos. Y que esos deseos y sentimientos se transforman en el motor de nuestras vidas, que es lo más importante de nuestras vidas. ¿Y sabéis lo que ocurre cuando eso pasa? Cuando nosotros nos creemos que somos el centro de nuestra vida. Lo que ocurre es que nos hace estar mucho más preocupados y ansiosos por las cosas que no tenemos. Estamos mucho más atentos y mucho más preocupados por las cosas que no tenemos y que deseamos. Pero por otro lado, eso mismo nos convierte en personas ingratas que no somos capaces de disfrutar lo que Dios ya nos ha regalado.
No podemos estar agradecidos por lo que tenemos, porque somos esclavos de nuestros propios deseos y motivaciones más profundas. Pero por otro lado, esta forma de pensar que viene del mundo, lo que hace es justamente engañarnos para que creamos que lo que Dios nos ha regalado, que las cosas que tenemos, que Dios nos regala en su gracia, es decir, mi esposa, mi familia, un sitio donde vivo, un trabajo, una casa, una cuenta bancaria, los muebles tan bonitos que limpio en casa constantemente, un cuerpo delgado, o una apariencia atractiva, o tener un novio o una novia que es justamente lo que yo esperaba. Cualquiera de esas cosas intenta hacernos creer que son cosas que realmente nos van a proporcionar vida, paz, felicidad, descanso, identidad, una motivación verdadera, una satisfacción profunda. Lo que Dios ha creado no va a poder producir en nosotros eso. Dios ha creado esas cosas para que las disfrutemos, pero realmente la intención de Dios es que esas cosas apunten a Él. Todo lo que Dios ha creado es para que apunten a Él, para que cuando encontremos la insatisfacción nos demos cuenta de que solo Él puede llenarnos. Y esto es lo que el mundo, esta forma de pensar, es lo que va constantemente a tratar de hacer en nosotros. Ahora, ¿qué significa vencer al mundo? ¿Qué quiere decir cuando Juan dice que nosotros, que los cristianos, han vencido el mundo? ¿Vale? Vencer al mundo es algo mucho más profundo y difícil que la idea superficial de dejar de hacer cosas malas o buenas. Es mucho más complicado que eso. Vencer al mundo no es hacer buenas acciones y dejar de hacer acciones malas. Sino vencer al mundo significa dejar de desear lo que por naturaleza deseamos, que es justamente todo lo que acabo de decir anteriormente. Vencer al mundo significa dejar de desear querer ser yo el centro de todo, dejar de desear en exceso las cosas que Dios me ha regalado. Ahora, ¿cómo puedo vencer al mundo? ¿De qué manera podemos vencer al mundo? ¿De qué manera usamos la Biblia para vencer al mundo? Obviamente Juan habla de que el mundo ha sido vencido a través de la fe, eso es lo que dice el texto. Dice que en base a nuestra fe, en lo que Dios ha prometido, en Cristo, eso es lo que nos permite vencer la tendencia a abrazar otras cosas que tratan de competir contra Cristo, contra Jesús, contra la obra de la cruz. Además, Juan habla a lo largo de la carta, habla de una fe, pero no de una fe, no se está refiriendo a una fe desde una perspectiva de conceptos teológicos, no está hablando de una doctrina, ¿no? Cuando Juan habla de la fe, no es asentir con la cabeza y decir, sí, yo creo que Jesús es mi Señor, que Jesús me salva, yo creo que Dios me ama. No, no se está refiriendo a eso, sino él cuando habla de la fe, se está refiriendo a vivir aferrados, agarrados a esa verdad, a la gracia de Dios, vivir la vida abrazados a la gracia de Dios, como algo que realmente me impulse y me mueve. Y como medio para poder crecer en el gozo de la salvación y atesorar a Cristo por encima de todo lo demás. Encontrar en Cristo mi tesoro. Encontrar en Cristo lo único por lo que vale entregar toda mi vida y todo lo que yo tengo. Hay una ilustración muy buena que explica esto, ¿no? Imaginaos, con respecto a qué, justamente, abrazar la fe. Yo puedo ser un ingeniero aeronáutico muy bueno y entender cuáles son todas las leyes físicas que mantienen a un avión en el aire. Puedo estudiar una carrera donde minuciosamente puedo expresar por qué un avión está en el aire, cómo ocurre eso. Además puedo entender cómo la tecnología apoya a que ese avión vuele. Pero muy diferente si me subo en ese avión. Muy diferente si yo uso ese avión. Muy diferente si todo lo que yo sé afecta y me afecta a mí para tomar ese avión y volar en él. Obviamente, la fe no es lo que hace volar el avión.
La fe es confiar en que ese avión realmente hace lo que hace, ¿vale? Además, la fe no es algo que nos haga superiores a nadie, porque muchas veces tenemos la tendencia en ver a la fe como algo que de alguna manera nos dignifica más, ¿no? Es que, bueno, no tienes suficiente fe. Si tuviésemos más fe... Y el problema es que la fe no es algo que nosotros nos añada algo, no nos añade nada, absolutamente, ¿no? Y ahora quiero ver algunas cosas que tienen que ver con la fe, ¿no? Y que la Biblia nos habla de ella exactamente, ¿no? Por ejemplo, lo primero de ello es que nuestra fe, esa fe de la que habla Juan, no es el resultado de nuestro esfuerzo. La fe no es el resultado de que nosotros nos esforcemos en tener más fe. Es verdad que la fe crece, pero la fe no crece porque yo me esfuerce. Dice en el Antiguo Testamento, dice en Hebreos 8:10, dice, porque este es el pacto que yo haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en la mente de ellos y escribiré sobre sus corazones y yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Es decir, la fe es algo que nace de la obra de Dios en nuestros corazones. Es algo que Dios hace para que nosotros podamos confiar en Él. Por lo tanto, no es el resultado de nuestro esfuerzo. De la misma manera, la fe es un regalo de Dios. Igual que ya hemos repetido unas cuantas veces en Efesios 2:8, ¿no? donde Pablo le dice a esta iglesia, dice, porque por gracia habéis sido salvados por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, sino es don de Dios. Es un regalo que Dios nos da. Es algo que Dios nos da. Es un regalo que Dios nos da para que podamos ponerlo sobre Él. Igualmente, pensando en el hecho de que la fe no nos agrega medallas a nosotros, nuestra fe es el resultado de la acción sobrenatural y gratuita de Dios en nuestro corazón para salvarlo de mi propio orgullo y de la esclavitud. O sea, la fe es algo que Dios me da para salir de una condición de la que yo no puedo salir si Dios no hace algo. Si Él no hace nada, yo no puedo salir de Él, yo no puedo confiar en Él. Pablo dedica en Romanos los primeros capítulos a explicar cuál es la situación nuestra real. Y es una situación devastadora, porque nos pone en el sitio real donde estamos, ¿no? Pero por otro lado, manifiesta el amor de Dios y la misericordia al sacarnos de ahí y darnos la posibilidad de conocer y poner nuestra confianza en Él. Dice en Filipenses 2:13, porque Dios es quien obra en vosotros tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. Y por último, como estaba diciendo, la fe no es meritoria, sino que hace a Cristo meritorio y confiable en nuestra vida. Realmente, si alguien merece mérito, es Él, no nosotros. En Efesios 2:9 podemos leer que no por obras para que nadie se gloríe. No por obras, no por nuestro esfuerzo. No porque sepa más, no porque sea más inteligente, sino para que Dios sea más grande en mi vida. Hay otro aspecto que también nos ayuda a luchar contra el mundo, y es el hecho de pensar con regularidad en la eternidad. Alguna vez ya he compartido con vosotros, necesitamos meditar en la eternidad. Necesitamos meditar a lo que hemos sido llamados a hacer por siempre, jamás. Es por eso que para meditar en la eternidad necesitamos cultivar la mentalidad de que vivimos como exiliados, peregrinos y extranjeros que van camino de su verdadero hogar. El apóstol Pedro también habla justamente de esto en su primera carta, capítulo 2, versículo 11, y se dirige a los creyentes de esta forma. Dice, amados, os ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de las pasiones carnales que combaten contra el alma. Está hablando de todo lo que el mundo trata, de hacernos creer, de transformar nuestra mente, ¿verdad? Y es curioso porque Pedro aquí se está refiriendo a cristianos que están exiliados, le está hablando realmente a extranjeros y a peregrinos. Pero nosotros como creyentes, también la Biblia dice que somos extranjeros y peregrinos. Hemos sido llamados a ser ciudadanos de otro sitio. Así que pensar en estos términos nos va a proteger ante el peligro de caer en un sincretismo cristiano de pasividad.
¿Qué es esto del sincretismo cristiano? Un sincretismo es una forma de pensar donde se cogen un montón de cúmulos de cosas y se forma ahí una amalgama, ¿no? Es como cuando a veces varios días hemos hecho comida, nos sobra, y finalmente un día lo que toca comer es una mezcla de todo, ¿no? Y a veces nos ocurre a nosotros como cristianos. Es lo que trata realmente el mundo de que entendamos o de que dejemos que se cuele en nuestra forma de vida como cristianos. Pensamos que la vida cristiana tiene un poco de cada cosa que a mí me guste, ¿no? Así que si vivimos pensando que no somos de aquí, obviamente las cosas que el mundo ofrece no van a tener el atractivo, porque realmente nuestra patria no está aquí, aunque por ahora vivimos aquí, ¿no? ¿Cómo aplica eso a nuestro día a día? ¿Cómo aplica el pensar, el vivir como personas que no somos ciudadanos de este mundo, que hemos sido llamados a un mejor lugar? Pues, si pensamos de esta manera, somos llamados a no creer que el ocio es la verdadera paz de Dios. A no dar por hecho que vemos en televisión o en internet cosas que buscan a movernos a amar más a Dios. A no asumir que aquellos que promueven el consumismo y la búsqueda de adquirir cosas va a beneficiar a nuestra alma. No concluir que los valores de la empresa y los términos de éxito, con los que constantemente nos bombardean, van a promover encontrar en Cristo nuestra verdadera identidad y nuestra mayor satisfacción. ¿Entendéis lo que quiero decir? Debemos cultivar un espíritu rebelde, que no se conforme con nada que sea inferior a Cristo. Buscamos medir las cosas no en base a la forma de pensar que tienen las personas que no tienen en cuenta a Dios, sino medimos las cosas en base de cómo esos asuntos afectan a la persona de Jesús para hacerla más grande en nuestra vida. Yo sé que esto es complejo, ¿no? Pero si realmente fuéramos conscientes de cómo tomamos las decisiones constantemente en nuestra vida, cómo miramos, realmente vivimos de la forma que yo he hecho anteriormente, buscando, creyendo que la mejor forma de actuar es lo que más nos conviene, sin tener en cuenta qué es lo que Dios quiere en nuestra vida y sin tener en cuenta lo que Dios nos está ofreciendo. Es la forma en que normalmente actuamos, ¿no? Así que hay varias preguntas que deberíamos hacernos, por lo menos para sentirnos confrontados y pararnos a pensar, ¿no? ¿Solemos meditar en la eternidad? Realmente tú que estás sentado aquí, me estás escuchando a mí, ¿realmente te paras a pensar en lo que significa la eternidad? Pensar en la eternidad hace pequeño todas las cosas que nosotros atesoramos aquí. Pero por otro lado nos confronta con la realidad de que no solemos pensar en la eternidad. ¿Pensamos cuando hacemos lo que hacemos, en qué manera hacemos grande a Cristo en nuestra vida? Cuando yo elijo mi trabajo, cuando yo decido en qué voy a trabajar, ¿qué estoy mirando más? ¿Cómo aprecio la incondicionalidad de Dios a través de Jesús en mi vida? ¿Cómo puedo ser de utilidad al sitio donde voy? ¿O realmente estoy mirando cuál es mi mejor sueldo? ¿O realmente estoy mirando cómo puedo ganar más? ¿O de qué manera puedo tener más para poder dar más? ¿Pienso así? ¿Escojo lo que estudio en la misma línea? ¿O donde vivo? ¿O escojo la persona con la que voy a pasar el resto de mi vida pensando en si esta persona es la que va a ayudarme a crecer en el amor a Cristo? ¿O realmente lo estoy escogiendo porque es la persona que más me gusta y más me da identidad o me hace feliz? ¿Quién es Cristo para ti y para mí? ¿Quién es Él? ¿Quién es hoy? ¿Dónde está hoy? Ya lo he dicho y lo voy a volver a repetir hasta la saciedad. Dentro de nosotros se libra una lucha continua y diaria contra esta forma de pensar, en la cual vamos a ser tentados a cambiar la realidad de lo que hemos recibido en Jesús, la realidad de la presencia y la satisfacción de estar glorificando a Dios y disfrutando de Él, la realidad de que vamos a pasar una eternidad
su lado, conociéndolo, por cosas que aparentemente parecen mejores. ¿Sabéis que, lo he comentado alguna vez, me gusta comprar en internet, de vez en cuando compro cosas, y bueno, yo también he caído en las compras a China, ya lo sabía alguno, y estas cosas normalmente influencian a la persona que tiene al lado, ¿no? Así que Sara empezó a comprar también algunas cosas en algunas web chinas, ¿no? Claro, ya no sabía que esa web tenían también todo tipo de bisutería, ¿vale? Imaginaos, yo sé que no todo el mundo habéis comprado en esta web, pero es como si tuvieras un catálogo infinito de bisutería. Yo no sé lo que tienen las mujeres, pero las cosas que brillan las vuelven locas a veces, ¿no? Bueno, ella estuvo mirando en ese catálogo y eligió unas cuantas cosas y las compró. La verdad que las fotos eran fantásticas. Las fotos, tú veías las fotos y decías, wow, ¿cómo puede ser? Una pulsera parece de plata, es brillante, tiene buena apariencia y bueno, encima es barata, ¿no? Y venga, voy a pedir. Pidió unas cuantas cosas y ¿sabéis qué pasó? Aparte de que tardaron en llegar lo suyo, y todavía están llegando algunas, pero prometían, cuando llegaron y las empezamos a abrir, pues la pulsera se le salían los aritos, el reloj tenía una chapa que se le soltaba, no quedaba bien ajustado, era muy pequeño. A nosotros nos pasa igual, nos pasa exactamente igual. Tenemos a Cristo en nuestra vida, tenemos sus promesas, tenemos su perdón, pero vemos una foto de lo que se nos ofrece y decimos, ¡wow! ¡Wow! Y entregamos a Cristo por eso. Y luego nos llevamos la sorpresa. Luego nos encontramos con la realidad y con la insatisfacción de que eso que parecía dar tanto no da absolutamente nada. Y perdemos finalmente el gozo de Cristo. Finalmente perdemos el gozo del mundo. No completamente, pero sí tenemos momentos donde nosotros decidimos que esto no es lo suficiente bueno para nosotros. Me gusta, respecto a este tipo de cosas, me gusta mucho leer a los puritanos, ¿verdad? Tienen cosas muy profundas. Eran personas bastante, no eran, digamos, extremadamente, eran personas que no expresaban mucho, ¿no? El Evangelio, digamos. Ahora estamos muy acostumbrados a tener en cuenta cómo el Evangelio expresa también y afecta a nuestros sentimientos. Dios obviamente no está en contra de esto, pero estas personas eran quizás un poco frías, también por la época donde ellos vivieron, siglo XVI, XVII, pero sí que tenían mucha profundidad en las cosas que escribían, ¿no? Y hay un puritano en especial que se llama John Owen, que escribió un libro que se llama Lo que cada creyente debería saber sobre la tentación, que él explica cuál es uno de los primeros pasos que necesitamos para poder luchar contra la tentación. Y quiero compartir, es un texto un poquito largo, ¿vale? Pero lo voy a leer yo y quiero compartirlo con nosotros. Dice justamente este hombre, John Owen, dice: si usted quiere guardarse de la tentación, tome tiempo para estudiar su propia naturaleza. Conozca bien la clase de persona que realmente es y no trate de justificar o excusar la maldad y las debilidades que tiene. A mejor conocimiento de la maldad y las debilidades de su corazón, mejor preparado estará para evitar las tentaciones a las cuales usted es particularmente propenso. Piense de su corazón como un lugar habitado por traidores. Estos traidores son sus deseos pecaminosos y sus debilidades. La tentación siempre está lista para sacar provecho de ellos. Sea agradecido por cualquier amigo que esté dispuesto a decirle la clase de persona que es y las debilidades de su naturaleza contra las cuales usted debería guardarse. Esto será doloroso, pero nunca olvide, fieles son las heridas del que ama. Esto que dice John Owen es la primera parte del Evangelio. Es lo primero que el Evangelio nos dice, ¿vale? Y por otro lado, también nos recuerda
que la maldad no solamente está afuera, no solamente somos tentados por lo que el mundo ofrece, sino que dentro de nosotros tenemos aún parte de esa naturaleza que trata de arrastrarnos a creer lo que está ofreciendo. Ahora, por último, vamos a mirar lo que Juan dice en el versículo 5. Dice en el versículo 5, ¿quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? ¿Quiénes son los que pueden vivir realmente de esta forma? ¿Quiénes son los que pueden vivir venciendo? Si leemos el versículo 5 a la luz del 4, lo que Juan nos está diciendo es que no hay ninguna persona que, habiendo aceptado a Cristo de forma verdadera y genuina, es decir, habiendo sido afectado por el Evangelio, habiendo sido tocado por el amor de Dios, ninguna persona en la que ha ocurrido eso puede volver a abrazar todo aquello que se opone a la voluntad de Dios. Dice que es incompatible. Juan está diciendo que todo el que cree que Jesús es el Cristo ha nacido de nuevo. Y todo, en el 4 justamente dice, hace la conexión inversa, ¿no? Que justamente el que consigue, el que vence al mundo es el que realmente ha creído, ¿no? Jesús, ¿no? Por lo tanto, hay una seguridad para nosotros, hay una promesa, es una verdad donde nosotros ponemos nuestra confianza y nuestro gozo. Es decir, vencer al mundo implica creer en el Evangelio. Vencer al mundo no implica que nosotros nos peleemos y que nosotros luchemos y que nosotros nos esforcemos por ser mejores personas, sino que vencer al mundo parte de creer en el Evangelio y vivir en el Evangelio, de manera que realmente, a través del poder de Dios, Él puede hacer lo que nosotros no podemos hacer. Implica descansar en el hecho de que, a pesar de nuestras imperfecciones, de nuestras luchas y de nuestras caídas, buscando cosas fuera de Dios, Él sigue demostrándonos su amor a través de la cruz de Cristo. Él no va a apartar la cruz de Cristo. Él no va a apartar y va a dejar de recordarnos que el sacrificio de Cristo fue para rescatarnos y para librarnos de esta forma de vivir. No sé, realmente no sé cuál es tu relación con Cristo, no lo sé. Dios sí lo sabe, Dios sí lo sabe. Y Dios está dispuesto a ayudarte. Dios está dispuesto a ayudarte. Dios está dispuesto a que encuentres en Él todo lo que tú necesitas. Dios está dispuesto a perdonar tu infidelidad. Así que mi pregunta para terminar es: ¿seguiremos viviendo como ciudadanos de este mundo? ¿Seguiremos comprando baratijas por internet en China? ¿O buscaremos meditar en las admirables excelencias del Rey Eterno? El Rey Eterno de Jesucristo. De aquel que nos amó cuando nosotros no lo amábamos y que sigue amándonos ahora. Que el Señor nos ayude a meditar justamente en este aspecto, que somos ahora ciudadanos de su reino. Vamos a hablar con el Señor. Dios, queremos ahora, después de habernos acercado a tu verdad, encontrar en ti, Señor, el aliento, la esperanza, la motivación de buscarte con una intención que supere las expectativas de todas las cosas, Señor, que nos asedian. Incluso de nosotros mismos, de nuestro corazón, Señor. Te pedimos que tú alumbres aún más, Señor, a la figura de Jesús, Señor, que realmente podamos ser confrontados con todas aquellas cosas que ocupan tu lugar en nuestra vida. Pero finalmente, Señor, que podamos encontrar el abrazo
el abrazo de amor en Cristo, aquello que derrita nuestra voluntad, Señor, y que nos acerque a ti. Que nos acerque a ti a amarte más y que nos acerque a amarnos a nosotros, unos a otros, mucho más, Señor. Finalmente, es verdad que todas estas cosas, Señor, son producidas por ti en tu poder, el poder del Espíritu Santo. Por eso te pedimos que tú enciendas ese fuego, Señor. Ayúdanos a estar expuestos a tu verdad. Ayúdanos, incluso con dificultad, Señor, incluso arrastrándonos a rogarte y a pedirte que tú, Señor, nos permitas justamente ser esos ciudadanos que disfrutan y que anhelan y que desean no solamente estar contigo en la eternidad, sino que otros muchos, Señor, puedan conocerte y estar con nosotros. Así que Dios, gracias por tu paciencia, Señor, gracias por, a pesar de la torpeza, a pesar de las dificultades que siempre nosotros ponemos por medio, te doy las gracias, Señor, porque finalmente es tu obra, Señor, es tu obra, es tu poder, es lo que tú has hecho, Señor, en Cristo por nosotros. Así que a ti sea la gloria. Amén. Amén.